estamos nuevamente en una emisión más de este programa de Templo Peñadoret. ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué pasa? Y hoy estamos con un invitado muy especial, él es nuestro hermano Guillermo. Bienvenido, hermano, y gracias por el tiempo. Muchas bendiciones, sí, aquí estamos felices y contentos. Hoy vamos a hablar de un tema en particular y es sobre Sodoma y Gomorra. Y lo que tiene que ver la importancia del enviado, cuando alguien es enviado por Dios. Y vamos a ver qué pasó en la Biblia. Cuéntenos, hermano. Bueno, primero y principal, la Biblia menciona la historia de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis. Génesis 18, capítulo 18 y 19. Principalmente el inicio de todo esto es cuando Abraham tiene un encuentro con el Señor, ¿ya? Que vienen tres hombres, dos ángeles y Jehová, ¿ya? Primero viene una intercesión por Sodoma y Gomorra, ¿ya? Primeramente tenemos que identificar que Sodoma y Gomorra se encontraba a la llanura del río Jordán, actualmente conocido como el Mar Muerto, ¿ya? Y no solo esas dos ciudades, sino otras ciudades como Zoar, que también es una de las ciudades de la cual Lot huyó más adelante, ¿bien? Entonces vamos a profundizar un poco esta historia, ¿ya? Lo primero que podemos presentar que Jehová, Dios, ¿ya? Tenía que destruir estas dos ciudades, ¿ya? Y esa destrucción fue a causa de un clamor, de varios clamores en contra de Sodoma y Gomorra, porque esas ciudades tenemos que saber y conocer que eran muy ricas, eran unas ciudades muy prósperas, pero había algo que estaba aconteciendo allí. ¿Qué era? Y ese algo era el pecado, ¿ya? Pero ¿qué clase de pecado había? Ahí lo vamos a estar conociendo, ¿bien? Entonces, ¿qué era lo que estaba pidiendo Abraham? Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra y Jehová le decía, si hay 50 justos en esa ciudad, no los voy a destruir, ¿ya? Pero Abraham, 50 justos en una ciudad pecaminosa, está bien, si hubieran 30 justos, no la voy a destruir. ¡Wow! 30. Pero Señor, y si no hay 30, si hay 10, por amor a esos 10, no voy a destruir a esa ciudad, imagínense. Y es increíble, porque dice la Biblia que no se halló ninguno, ni un justo se halló. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y claramente podemos ver que en Sodoma estaba habitando Lot. Está su esposa, están sus dos hijas, de la cual era un hombre justo de igual manera, pero no era parte de esa ciudad, teniendo en cuenta, no. Y claramente cuando Jehová se retiró de la presencia de Abraham, ya, estos dos ángeles fueron al encuentro de Lot para notificar que la ciudad va a ser destruida. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Entonces menciona la Biblia que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y él notó o vio a dos hombres, es decir, dos ángeles en forma de hombre, acercarse, de la cual Lot sabía cómo era la ciudad de pervertida, era una ciudad pecaminosa, idólatra, ¿bien? De la cual Lot le rogó a esos dos hombres que estuvieran en su casa, es decir, que él le daría guarda, protección, ¿cierto? Techo, de la cual esos dos hombres, esos dos ángeles venían la misión solamente de entregar el mensaje nomás, de la cual ellos decidieron no quedarse con Lot. Pero era tanta la insistencia de Lot que los ángeles decidieron, ya, vamos a posar en tu hogar, en tu morada, vamos a posar allá. ¿Qué aconteció? Que cuando estos hombres se estaban preparando para dormir, la multitud, dice la palabra, de los varones, desde el mayor hasta el menor, ¿ya? Fueron a la casa de Lot a preguntarle, tocaron la puerta, Lot, ábrenos la puerta, queremos conocer a esos hombres. Y este conocer, como lo menciona en la Biblia, no se trata de un saludo como actualmente lo vemos. No, en ese tiempo, cuando se habla de conocer, ya se trata de intimidación, no, de intimidad, intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, estamos hablando de relaciones sexuales. Bien, entonces aquí podemos ver e identificar el pecado de esa ciudad. Bien, era muy pecaminosa en el ámbito de la sexualidad, homosexualidad también. Entonces, claramente podemos ver que eso es abominación delante de los ojos de Dios. Así es. Entonces, ¿pero qué pasó aquí? Esto no queda acá, esto sigue.
Bien, ¿qué pasó acá? Lot salió a defender a esos hombres. Porque imagínense, esos dos ángeles, su semblante era muy hermoso, atractivos, deseables para ellos. Entonces imagínense, Lot salió en defensa de los ángeles y le dijo, no, dejen en paz a estos hombres, no le hagan esa maldad que empieza a hacerle. Tengo a mis 2 hijas que no han conocido hombre, es decir, que eran puras, eran vírgenes. Entonces es increíble cómo podemos ver claramente que Lot entregaba a sus hijas a cambio de que no le hicieran nada a esos hombres. Pero ¿saben por qué? Porque él sabía que venía de parte de Dios. ¡Wow! Entonces claramente nadie en este mundo va a entregar a alguien a cambio de otra persona, a sus hijos más que todo. No. Entonces Lot sabía que venía de parte del Señor esos 2 ángeles. Eran enviados, increíble. Entonces cuando vemos qué aconteció acá, de que vino una ceguera a los hombres, a los varones. Es decir, hubo una ceguera de parte del Señor y prácticamente quedaron ciegos. Podemos decir, la Biblia no especifica, solamente dice ceguera, pero podemos decir que tal vez hayan quedado ciegos, simplemente le hayan llorado sangre en los ojos, no lo sabemos, ¿bien? Pero es claramente que hubo una ceguera y es por eso que cesó el ataque hacia los ángeles. Allí los ángeles le mencionan el plan de Dios que tenían contra Sodoma y Gomorra, lo que iba a acontecer. Los ángeles le dijeron a Lot que tomara a su esposa, a sus 2 hijas y que huyera. ¡Wow! Huyera, tomara todos sus bienes, su buey, que huyera de allí, porque la ciudad iba a ser destruida. Wow. Y vi claramente una vez que fue dado ese mensaje, salieron de la ciudad corriendo los ángeles y había algo fundamental que el ángel le dice a Lot y a su familia, que no miren atrás. Pero, ¿qué pasó acá? Su esposa volteó y se convirtió en estatua de sal. Cuando desobedecemos al Señor nos pasan muchas cosas malas, ¿no? Entonces Lot huye a la tierra de Zoar, ya una pequeña provincia. Igualmente es importante destacar que después de que él sale de Sodoma y Gomorra, ahí empieza la lluvia de fuego y de azufre, es decir, la destrucción de Dios hacia esa ciudad, que eso lo vemos en Génesis 19, claramente. Y podríamos preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué solamente fue salvado quizás unos pocos y no una ciudad, ¿verdad? Y como lo vemos anticipadamente, Dios no encontró, primero pidió 50, luego bajó. Y es increíble porque al también defender al enviado por Dios, somos bendecidos. Entonces vemos que pasó esto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero hermano, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa en la actualidad? Actualmente, en la actualidad, prácticamente vivimos la esencialidad de la homosexualidad y prácticamente esto está abarcando a muchos hogares. No solo en congregaciones, ojo, sino en muchos hogares, en la sociedad. La sociedad está muy corrompida. Entonces tenemos que tener claro que claramente en estos tiempos, como quien dice, tiempo de gracia, el Señor no ha destruido la tierra. No, porque hay un propósito, ¿ya? Porque es claramente, si una persona homosexual se convierte, hay fiesta en los cielos, claro que sí, pero recordando que el acto que tiene esa persona es abominación, en este caso es la homosexualidad, ¿ya? Y no generalmente especifiquemos la homosexualidad, no, especifiquemos pecado. Pecado es todo aquello que nos aleja del Señor. En este caso, uno de los pecados es homosexualidad. Puede ser mentira, fornicación, adulterio, malos pensamientos, pero todo eso nos aleja del Señor. Y todo tiene un mismo peso. Pecado es pecado. Entonces, la actualidad en este mundo moderno, no tecnológico, lo podemos decir así, pero muchas personas se alejan de Dios o simplemente solamente escuchan a Dios de a oídas, pero aún no lo conocen. Y déjenme decirles que están a tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Aunque la Biblia menciona que Sodoma y Gomorra ya fueron destruidas, déjenme decirles que los mismos actos que se cometían allá se cometen actualmente. Y nosotros tenemos que identificar y ser sabios simplemente. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Vemos las noticias. ¿Qué es lo que pasa? Bebés abortados, Sí. ¿me entiende? Niños violados, niñas violadas, muertes.
destrucción, la violencia en el hogar, en la casa, en los colegios, el bullying. Porque muchas veces pensamos que el bullying solamente es dar un golpe y ya. No es así, hay mucho maltrato. Bullying es maltrato, ¿ya? Puede haber un maltrato físico, golpe, maltrato psicológico. Cuando nosotros decimos, tú no sirves, tú no funcionas, tú no sirves para esto, aunque usted no lo crea, eso es un maltrato psicológico, maltrato verbal. Y vemos también qué pasa en la actualidad con respecto a los hombres y mujeres enviados por Dios. O sea, ¿qué sucede con aquel misionero, con aquel evangelista, con aquel pastor, con aquel obispo? ¿Qué sucede con ellos cuando alguien decide el defenderlo, el bendecir sus vidas también, incluso el recibirlos en las casas? ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, claramente en ese tiempo los enviados, en esa oportunidad eran los ángeles, si estamos hablando de Sodoma y Gomorra, los ángeles. Pero en este caso están establecidos los pastores, los obispos, los misioneros, los evangelistas, que cada uno tiene una función diferente, pero tiene el mismo objetivo: Cristo, el mensaje, la palabra del Señor. Entonces claramente van a ser atacados, van a ser juzgados, van a ser inclusivemente, pueden hasta cerrarle la iglesia, pero lo que no puede cambiar es el mensaje. Lo que no puede cambiar es su amor, su obediencia hacia el Señor. Porque actualmente, en este año 2022, 2023, 2024, y lo que va a trascender este videoclip, como quien dice, déjeme decirle que tal vez en este momento usted vea que no esté pasando nada, pero espiritualmente esté pasando. Espiritualmente hay algo que se está moviendo y eso usted lo tiene que identificar, pero no lo podemos identificar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, de la cual Él nos da el discernimiento, nos da no solo la inteligencia, sino también la ciencia para poder comprender lo que está pasando. Somos enviados, todos nosotros, hijos de Dios, somos enviados a predicar las buenas nuevas, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Excelente pregunta. Y usted que nos está viendo, ¿estaría usted dispuesto, si es cristiano, a aceptar este desafío, este reto? Hay muchas cosas que hay que preguntar y analizar, porque no solo es decir Dios te bendiga, no, sino es el mensaje correcto. Es decir, Cristo murió por ti y vino a que tú te arrepientas. Amén. Y bueno, igual es importante el ver cómo pasó, pero pasa ahora en la actualidad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y vemos cómo sobreabunda el pecado, pero también cómo sobreabunda la gracia de Dios, y eso es importante. Y también debemos entender y tener la cultura de honrar a aquel que es enviado por Dios, pero aquel verdadero. ¿Y cómo sabemos quién es aquel enviado por Dios que realmente sea verdadero? Porque muchos dicen venir de parte de Dios, pero no todos son enviados por Dios. Los verdaderamente enviados por Dios viven conforme a la palabra, hablan conforme a la palabra, y a lo bueno es bueno y a lo malo es malo. O sea, aborrecen el pecado, no aborrecen a la persona, aborrecen el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Entonces podemos identificar, porque quizás muchos dicen, este es un enviado por Dios porque es próspero, pero ¿próspero en qué? ¿Estamos hablando de riquezas materiales o estamos hablando de riqueza espiritual? Eso es prosperidad, una persona conforme a la voluntad de Dios, una persona santificada, una persona que sea fiel a Cristo y arriesgada todo por Él. Eso es honrar al enviado por Dios. Así como lo hicieron en el pasado, nosotros también debemos hacerlo en el presente. Se trata de que en medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, nosotros debemos honrar a aquel que es enviado por Dios. Debemos recibirlo, debemos bendecirle y debemos también apoyarle y defenderle. No podemos ser de aquellos que a sus espaldas, como se dice, le da un golpe, o aquellos que hablan mal de un enviado por Dios. ¿Saben que hablar mal de un enviado por Dios es un pecado? Eso es un pecado, y vamos a tener graves consecuencias si nosotros hablamos mal de un enviado por Dios. Entonces, llámese misionero, llámese evangelista, llámese pastor, obispo, líderes que estén en una congregación y vivan conforme a la palabra de Dios, honrémoslo. O sea, vamos a honrar a estos enviados por Dios y a defenderlos si ellos están viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cierto, mi hermano? Así es, la palabra del Señor dice que por su fruto los conocerán. Y Mateo 7 menciona que tengamos cuidado con los falsos profetas, porque muchos vendrán, dirán
que son salvos, somos evangelistas, somos apóstoles, pero realmente es así. Cuidado, porque los lobos vienen disfrazados de oveja, así que tengamos cuidado. Por su fruto lo conocerán, ¿ya? Es importante también destacar algo fundamental, que el proceso del enviado, no es fácil, es difícil, pero hay un mandato claramente que nos lo dice en Mateo 28, que tenemos que ir, un mandato, y predicar. No es que ¿quieres predicar? No, tenemos que ir, mandato, hacer discípulos. Wow, predicar la palabra de Dios. De eso es el ADN de un hijo de Dios, un creyente hijo de Dios. Un enviado, su vida no es fácil. No piense que te conviertas al Señor y vas a tener cero problemas, vas a tener plata, vas a tener dinero. No es así. No. Cuando tú aceptas al Señor, vas a tener escasez probablemente, tal vez vas a vivir más atribulaciones, pero déjame decirte que en medio de la tormenta, Dios va a estar contigo y tú vas a sentir paz. Es algo ilógico naturalmente, pero espiritualmente es así. Así es. Bueno, ya para culminar, hay que resaltar que en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, de tanta violencia, tantas cosas que son desagradables para Dios, nosotros debemos entender que debemos honrar a aquel que es enviado por Dios. Y debemos también ser nosotros, vivir conforme a la palabra de Dios para que Dios también nos llame y nosotros podamos ser enviados por Él. Y también nosotros entender que el que bendice a quien honra a Dios, también va a ser bendecido. Pero quien maldice a quien está honrando a Dios, va a traer maldición a su vida. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Honrar, bendecir a aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. ¿Algo para culminar, hermano? Claramente, hermana. En una fuente no puede echar agua dulce, agua amarga al mismo tiempo. O eres o no eres. Tenemos que estar claro en el llamado que Dios tiene para tu vida. Tú que no estás viendo en este momento, si tú consideras que estás haciendo las cosas mal, nunca es tarde para volver a comenzar en Cristo Jesús. Así es. Importante es el arrepentimiento. No seamos como aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, que, wow, era muy próspera. Inclusive había muchos alimentos para vivir, para los animales, para todos. Pero eso que afectó a esa ciudad era el pecado. Es decir, puedes tenerlo todo, pero si estás pecando, nada vas a hacer. Lo importante es que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y arrepentirte. Y déjame decirte algo más para culminar. Que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Bueno, ya finalizamos y recordemos, no seamos como Sodoma y Gomorra, no. Vamos a ser personas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ser aquellos enviados por Dios para ser bendecidos y también para bendecir a otros. Y así que usted esté muy atento al próximo programa de ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué pasa? Gracias, mi hermano, por el tiempo y gracias a ustedes por estar ahí también atentos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Templo Peña de Oret y también seguirnos por las redes sociales Templo Peña de Oret. Y bueno, sigan dándole me gusta y comparta este mensaje porque yo sé que va a ser de edificación tanto para usted como para otros. Así que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao.